durante siglos, han sido señalados como los verdaderos titiriteros de la historia, acusados de mover gobiernos desde las sombras, de provocar guerras y revoluciones, de infiltrar iglesias, universidades, corporaciones y de diseñar un nuevo orden mundial. Los Illuminati. ¿Una sociedad secreta extinguida en el siglo XVIII? ¿O una red viva que sigue operando hoy? Algunos aseguran que desaparecieron sin dejar rastro. Otros, que nunca se fueron. Sus enemigos los acusaron de planear el caos para instaurar el control total. Sus defensores, en cambio, los vieron como faros de libertad en una época dominada por la oscuridad. Lo cierto es que su existencia fue real, su influencia innegable, y su legado aún hoy permanece envuelto en el velo de lo prohibido, lo oculto, lo no dicho. Este no es un relato de ficción, tampoco un viaje hacia teorías conspirativas sin sustento. Es una historia documentada, y aún así, llena de preguntas sin respuesta. Porque si los Illuminati fueron un mito, ¿por qué tantos intentaron borrarlos de la historia? Europa, siglo XVIII, una época que la historia celebra como el amanecer de la razón, pero cuyas calles seguían envueltas en sombras. Mientras los libros de filosofía se imprimían en las capitales, en las provincias, la Inquisición aún respiraba. Pensar diferente podía costarte el título, o la libertad, o algo peor. Y sin embargo, allí, en el corazón del mundo académico, algo comenzaba a gestarse. No fue en París, ni en Roma, ni en Viena. Todo comenzó aquí, en 1776, en una ciudad universitaria de Baviera llamada Ingolstadt, donde un joven profesor decidió encender una llama. Su nombre era Adam Weishaupt. No buscaba oro, ni poder, ni gloria. Solo creía que el conocimiento, el verdadero, debía liberarse de las cadenas del dogma. Y lo que escribió esa noche daría origen a una sociedad secreta. La llamó los perfectibilistas. Su objetivo, crear una red de hombres ilustrados que infiltraran las instituciones y cambiaran el mundo desde dentro. Sus miembros no podían ser cualquiera, debían ser inteligentes, discretos y leales. Pero en aquel mundo, una idea podía ser más peligrosa que una revolución. Todo debía hacerse en secreto, sin levantar sospechas. Así nació una orden que aún hoy sigue generando miedo, obsesión e incontables preguntas. Al principio, eran solo 5 hombres reunidos en secreto en una pequeña habitación de la Universidad de Ingolstadt. No llevaban capas, no hacían magia, solo tenían libros, juramentos y una causa que no podían decir en voz alta. Se hacían llamar los perfectibilistas. Creían que el ser humano podía perfeccionarse, no a través de la fe, sino del conocimiento. Pero pronto entendieron que ese nombre no era suficiente. Era descriptivo, pero no inspirador, no simbólico. Lo cambiaron por uno más poderoso, más provocador, más peligroso. Se llamaron a sí mismos Illuminati, los Iluminados. Su símbolo, el búho de Minerva, la diosa romana de la sabiduría. Lo eligieron no como animal sagrado, sino como metáfora. El búho ve en la oscuridad, y los Illuminati querían ver lo que el mundo no se atrevía a mirar. Adam Weishaupt sabía que su idea solo sobreviviría si se escondía. Por lo que creó un sistema secreto, de iniciación, de niveles, de pruebas. Cada miembro debía ser reclutado en silencio. Debía estudiar, obedecer, ocultarse y, sobre todo, observar. Los más leales ascenderían, los débiles jamás sabrían que estuvieron cerca del corazón. Lo que comenzó como un juego de idealistas
estaba a punto de convertirse en una red. Y pronto, esa red llegaría mucho más lejos de lo que jamás imaginaron. Desde las sombras de Ingolstadt, la Orden comenzó a moverse. Sus líderes se reunían en secreto, lejos de templos o logias oficiales, en una casa discreta en el casco antiguo de Ingolstadt, sin símbolos, sin altares. Pero entre estas paredes se tomaban decisiones que nunca serían admitidas en público. En pocos años, la Orden de los Illuminati había reclutado a decenas de nuevos miembros. Pero no eran reclutados al azar. Debían ser discretos, educados, ambiciosos y capaces de influir. Profesores, abogados, magistrados, estudiantes brillantes, filósofos ocultos. Weishaupt y sus hombres comprendieron algo esencial. Si querían cambiar el mundo, debían entrar en los lugares desde donde el mundo se dirigía. Y el mejor lugar para hacerlo ya existía. La masonería. Los Illuminati se infiltraron en logias masónicas por todo el Sacro Imperio. Y allí, sin levantar sospechas, comenzaron a sustituir los ideales masónicos por los suyos. En menos de una década, la red se había ramificado por toda Europa Central. Más de 600 miembros activos, y entre ellos, nobles, príncipes, escritores y ministros del Estado. Pero no usaban sus nombres reales. Cada miembro recibía un seudónimo, inspirado en figuras clásicas, una red de alias, un lenguaje cifrado, una cadena invisible. La Orden era ahora un organismo vivo, que crecía sin ser visto. Pero este organismo estaba a punto de llamar la atención de quienes no debían verlo. A comienzos de la década de 1780, la Orden de los Illuminati era una red continental en expansión. Más de 600 miembros activos operaban ya en una docena de ciudades estratégicas del Sacro Imperio Romano Germánico. En Baviera se habían infiltrado en universidades como la de Ingolstadt, en logias masónicas como la Theodor zur Umweltschule de Múnich, en los tribunales judiciales y en oficinas clave de la administración estatal. Pero la expansión no se detuvo allí. En Austria, miembros de la Orden se introdujeron en la influyente logia Zur Wahren Eintracht, en Viena. En Sajonia-Gotha, contaron con el apoyo directo del duque Ernest II. En Berlín, en Prusia, lograron alinear a intelectuales clave vinculados a las reformas del Estado. En Weimar, Adolf von Knigge, uno de los estrategas más brillantes de la Orden, abrió las puertas de la nobleza ilustrada. Incluso figuras culturales como Herder y Goethe simpatizaron con el proyecto de la Orden. La estrategia era simple y perfecta. Cada miembro adoptaba un seudónimo clásico, era evaluado por sus capacidades y si era digno, ascendía en niveles progresivos de iniciación. Cada grado implicaba nuevos conocimientos, nuevas tareas y mayor acceso al verdadero propósito de la Orden. Los iniciados debían fundar sus propias células, observar, evaluar, infiltrar instituciones clave y hacerlo sin levantar sospechas. Así, se introdujeron en consejos universitarios, tribunales de justicia, seminarios religiosos, imprentas académicas y redes diplomáticas. En Viena, influían en la corte del emperador José II. En Sajonia, las reformas ilustradas. En Francia, se conectaron con logias revolucionarias como los Philalets y los Amis Reunis. La Orden no hablaba de revolución abierta, hablaba de transformación progresiva desde adentro, pero sus ideas, sus redes y su ritmo iban a la par de los vientos que ya empezaban a agitar Europa. En apenas 10 años, los Illuminati habían creado un organismo vivo, móvil y silencioso, capaz de alterar el equilibrio de poder sin disparar una sola bala. Habían llegado demasiado lejos, y sin saberlo, estaban a punto de cruzar una línea que no tendría regreso. Durante años, los Illuminati operaron con precisión quirúrgica. Se infiltraban, influían y desaparecían. Sus códigos eran seguros, sus rituales impenetrables, sus líderes invisibles. Pero en 1784, la red cometió su primer error. Un mensajero cabalga solo en dirección a Regensburg. Se llama Joseph Lang. Viajaba desde Gotha con correspondencia secreta.
Es miembro de la orden, leal, y lleva algo más que correspondencia. En su maletín, documentos cifrados, cartas internas, listas de miembros, notas de estrategia. Pero nunca llega a destino. Lang es encontrado muerto en el bosque. Las causas nunca quedaron del todo claras. El maletín queda atrás. Las autoridades lo abren. Al principio no entienden lo que ven. Códigos, seudónimos, lenguaje críptico. Pero entienden una cosa: esto no debía estar ahí. Los documentos viajan directo al hombre más poderoso del reino. Karl Theodor, elector de Baviera desde 1777. Los electores eran los príncipes más poderosos del Sacro Imperio. La preocupación fue inmediata. Su reacción fue inequívoca. Lo que acababa de leer no podía ignorarse. Karl Theodor es un monarca ilustrado en apariencia, pero profundamente conservador, católico, absolutista, enemigo declarado de las sociedades secretas. Ahora lo sabe. La orden existe. Está dentro del Estado. Y tiene nombres. Lo que llegó a sus manos no era solo una lista de nombres. Era un mapa de influencia. Funcionarios del Estado. Profesores, jueces, clérigos. Todos dentro. No se trata de filosofía. Se trata de control. Durante años, los Illuminati observaron desde las sombras. Pero ahora por primera vez, alguien los estaba observando a ellos. Y comenzaba a entender que lo que hasta ese momento era solo un rumor, se transformaba en evidencia. La respuesta de Theodor no tardaría. Karl Theodor ya había visto suficiente. Los documentos incautados revelaban nombres reales, códigos internos, planes de infiltración en logias, universidades y consejos judiciales. No era una sospecha, era una red. Y estaba operando dentro de su propio gobierno. El 22 de junio de 1784 firmó el primer edicto. Todas las sociedades secretas no autorizadas quedaban prohibidas. El texto no mencionaba a los Illuminati por nombre, pero todos sabían a quién iba dirigido. Sin anuncios ni grandes proclamas, comenzó la caza silenciosa. Inspecciones constantes, confiscaciones sistemáticas, vigilancia implacable. Y dentro de la orden, empezó a surgir algo aún más temido que la represión. La desconfianza, lenta y corrosiva. Un año más tarde, la ofensiva se intensificó. En 1785, las autoridades allanan la casa de Franz Xaver von Zwack, uno de los cerebros estratégicos de la orden. Von Zwack era un alto funcionario del Reino de Baviera y primer presidente del gobierno del distrito del Rin bávaro. Lo que encuentran supera cualquier sospecha. Cofres con listas de miembros, rituales internos, cartas cifradas y planes detallados para influir en la política, la educación y la prensa. Incluso documentos para manipular psicológicamente a nuevos reclutas. Era el corazón de la red, expuesto ante el Estado. El golpe fue devastador. Algunos miembros huyeron, otros quemaron sus rastros. La estructura secreta que había crecido durante una década comenzaba a desmoronarse. Y sin embargo, la última palabra de Theodor aún no había sido pronunciada. «1785. El gobierno bávaro emite el segundo edicto. A diferencia del primero, este ya no oculta nombres. La orden de los Illuminati es declarada ilegal. Sus miembros deben disolverse de inmediato o enfrentar cargos de traición. Muchos miembros renuncian formalmente. Algunos, como von Knigge, rompen con la orden por conflictos internos. Su fundador, Adam Weishaupt, pierde su cátedra en la Universidad de Ingolstadt. Es expulsado de Baviera y huye a Sajonia-Gotha. Allí, bajo protección del duque Ernest II, vivirá el resto de su vida, escribiendo defensas filosóficas de su causa. En 1787, un tercer edicto reafirma la prohibición, y el golpe final llega en marzo de 1788. Las penas se endurecen. Se ordena la persecución activa de todo antiguo miembro. Los restos de la orden se dispersan,
Algunos huyen al extranjero, otros desaparecen de los registros. Oficialmente, los Illuminati han dejado de existir. Los documentos confiscados, los rituales revelados, los nombres registrados, quedaron archivados, sellados, como si la historia hubiese dicho su última palabra. Pero con el paso de los años, hubo quienes empezaron a dudar. Para algunos, este final no encajaba del todo. Había rituales que aún se repetían, palabras que reaparecían, redes sin nombre que operaban en silencio. ¿Desaparecieron? ¿O simplemente aprendieron a no dejar huellas? ¿Y si nunca se fueron? La Orden de los Illuminati había sido oficialmente disuelta. Perseguidos, dispersos, borrados de los registros del Estado. Para muchos la historia terminaba ahí, pero para otros, esa historia recién comenzaba. 14 de julio de 1789. Luego de años de gestación, de crisis económica, de tensiones sociales acumuladas, París estalla. Miles de ciudadanos armados toman la Bastilla. El símbolo del absolutismo cae. El rey pierde el control de las calles, y con él se desmorona el antiguo régimen. En las semanas siguientes, la monarquía se tambalea, la nobleza huye, la iglesia es despojada de poder, y un nuevo lenguaje comienza a ocupar el espacio público. Libertad, igualdad, fraternidad. Francia se lanza al abismo de lo desconocido. Una revolución impulsada por años de pensamiento ilustrado y creciente tensión social, que encontró en el pueblo su catalizador más poderoso. Pero no todos creyeron que había sido solo eso. Algunos comenzaron a preguntarse si, detrás del caos, de la caída de la monarquía y del ascenso de nuevas ideas, no se ocultaba también la sombra de un plan más antiguo. Creían que se trataba de una estructura invisible, una mano que no firmaba, pero que había sembrado las palabras mucho antes de que estallara la pólvora. Para ellos, la Revolución Francesa no fue el inicio. Fue la ejecución silenciosa de una agenda que había comenzado en las sombras. A finales del siglo XVIII, dos autores europeos comenzaron a afirmar que los Illuminati no habían desaparecido, sino que seguían operando bajo nuevas máscaras. En Escocia, John Robison, físico, inventor y profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo, publicó en 1797 un extenso volumen titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa. Allí sostenía que la orden se había infiltrado en logias masónicas francesas y que sus ideas habían sobrevivido, mezcladas con otras corrientes ilustradas radicales. Para Robison el objetivo final seguía intacto: desestabilizar gobiernos, abolir religiones y crear un nuevo orden racionalista y secular. Ese mismo año, en París, un sacerdote jesuita llamado Augustin Barruel afirmaba que los Illuminati, junto a ciertas logias masónicas, habían conspirado para destruir la monarquía francesa. Sostenía que detrás de la caída de la Iglesia, del caos en las calles y del colapso del antiguo régimen, estaba una maquinaria secreta que había comenzado en Baviera. Ni Robison ni Barruel formaron parte de la orden. Tampoco presenciaron sus rituales. Sus acusaciones se basaron en documentos, relatos de terceros e interpretaciones simbólicas. Fueron leídos con fascinación y también con escepticismo. ¿Habían realmente sobrevivido los Illuminati? ¿O el miedo a lo invisible creó un enemigo que ya no existía? La sospecha ya estaba sembrada. Los libros de Barruel y Robison no fueron recibidos como simples especulaciones. Fueron tratados como advertencias, y en un continente en ruinas, muchos estaban dispuestos a escuchar. En pocos años, sus textos fueron traducidos al alemán, al italiano y al inglés, leídos en parlamentos, salones nobles y púlpitos. Para algunos, revelaban una verdad oculta. Para otros, alimentaban un nuevo miedo. En Baviera, donde todo había comenzado, los documentos incautados a la orden fueron reinterpretados a la luz de la Revolución Francesa. Lo que antes eran rituales filosóficos, ahora eran considerados instrucciones para el colapso del mundo antiguo.
En Viena, Berlín y Londres comenzaron a circular panfletos que vinculaban a sociedades secretas activas con las ideas de Weishaupt. Pero fue en Estados Unidos donde el eco se volvió política. En 1797, el reverendo Jedidiah Morse, uno de los primeros geógrafos estadounidenses, advirtió en sermones públicos que los Illuminati estaban detrás del caos en Europa y que su objetivo final era infiltrarse en el joven gobierno republicano americano. Sus palabras llegaron al propio presidente George Washington. Aunque escéptico ante tales acusaciones, Washington respondió personalmente en una carta al reverendo George Snyder. En ella, dejó claro que no creía que las logias estadounidenses estuvieran bajo control de ninguna conspiración extranjera. Pero también reconoció que las doctrinas atribuidas a los Illuminati podían haber llegado al país y haberse infiltrado entre ciertos masones individuales. Era una posición cuidadosa. Washington no daba crédito a las teorías, pero tampoco las descartaba del todo. Sabía que, en tiempos de fragilidad, incluso la idea de un enemigo oculto podía cambiar el ánimo de una nación. La sospecha cruzó el Atlántico. Y aunque no hubo pruebas sólidas, la inquietud prendió con fuerza. Una nueva narrativa se estaba formando, la de una organización invisible, capaz de cambiar gobiernos desde adentro y desaparecer sin dejar huellas. Las teorías no tenían respaldo definitivo, pero en el caos posterior a una revolución, a veces, lo que más calma es tener a quién culpar. Pero las sospechas no se detuvieron allí. En Europa, nuevas revueltas locales fueron interpretadas como réplicas de un mismo patrón. En Suiza, en Alemania, en el Reino de Nápoles, donde una ciudad ardía, alguien apuntaba hacia los Illuminati. En panfletos, sermones y sesiones parlamentarias se repetía la idea de una red invisible que operaba desde las sombras del pensamiento ilustrado. En Estados Unidos, el clima no era distinto. El país aún era joven. Habían pasado apenas 2 décadas desde la Declaración de Independencia y apenas una desde la adopción de su nueva Constitución. La nación estaba dividida entre 2 grandes corrientes: los federalistas, que defendían un gobierno central fuerte, y los republicanos demócratas, que promovían mayor autonomía y cercanía con las ideas francesas. Era 1797. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, había sucedido a George Washington en el cargo. Pero la tensión política no tardó en escalar. Algunos aliados conservadores denunciaron que las ideas republicanas más radicales, asociadas a Thomas Jefferson, eran una prolongación de las doctrinas atribuidas a los Illuminati llegadas desde Europa. Se hablaba de influencia extranjera, de ideas peligrosas disfrazadas de libertad. Y en la prensa comenzaron a aparecer advertencias sobre sociedades discretas que operaban dentro de universidades, iglesias y logias. No había evidencia directa, pero en un mundo recién sacudido por revoluciones, parecía más fácil creer que la historia no era espontánea, sino escrita por manos que nadie veía. En el siglo XIX, los Illuminati dejaron de ser una organización para convertirse en una idea peligrosa, útil y moldeable. A lo largo de ese siglo, diferentes escritores políticos y líderes religiosos comenzaron a usar el nombre Illuminati como sinónimo de enemigo invisible, de caos planificado, de poder oculto. Los ecos de Barruel y Robison persistieron en sectores conservadores que, ante cada revolución o agitación social, encontraban en ese antiguo nombre un patrón familiar. Durante la restauración monárquica, tras la caída de Napoleón, los Illuminati fueron retomados como símbolo de lo que debía ser erradicado: el racionalismo extremo, el secularismo y la conspiración intelectual. En la Confederación Germánica, durante la Revolución de 1848, reaparecieron en panfletos y discursos como la raíz ideológica de la insurrección republicana, ya no como una organización real, sino como la sombra de una estructura que, según algunos, había aprendido a moverse sin ser vista. Y con la llegada del siglo XX, el mito solo se volvió más profundo. El ojo, el triángulo, los símbolos geométricos comenzaron a aparecer en billetes, edificios públicos, logias, universidades, emblemas, cine. No por herencia directa, sino por convergencias estéticas que algunos se negaron a ver como coincidencias.
No hay pruebas de que los Illuminati originales hayan sobrevivido como organización, pero su nombre, su estética y su leyenda siguieron presentes en los momentos clave de la historia moderna. Como si una sombra sin cuerpo siguiera cruzando los siglos. Innombrable, inatacable y cada vez más difícil de separar de la realidad. Porque al final, su poder no estuvo en lo que hicieron, sino en lo que hicieron creer. En la fuerza de una palabra susurrada, en el temor a lo que no se ve, en la necesidad eterna de buscar sentido, aún en las zonas más oscuras de la historia. ¿Y si el verdadero legado de los Illuminati nunca fue el control, sino el mito? Un mito que aún hoy nadie puede apagar por completo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando documentales con el rigor y la calidad que merece esta comunidad. Con unos simples gestos puedes ayudarnos a llegar mucho más lejos y demostrarle a la plataforma que este contenido merece llegar a más personas. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos documentales. Y si quieres dar un paso más, la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es uniéndote como miembro del canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de unirse y formar parte de esta aventura. También puedes enviarnos un super gracias con el botón que aparece justo debajo del vídeo. Cada aportación suma y nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta comunidad.